Se lanza finalmente el tribunal en contra del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei al declararlo inconstitucional. Un tribunal argentino de segunda instancia finalmente declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral que contiene un decreto de necesidad de urgencia emitido por el presidente Javier Milei, que pretende modificar o en su caso derogar 366 leyes para desregular distintos sectores de la economía del país. Declarar la invalidez inconstitucional del artículo 4, los artículos 53 a 97 de este decreto, de acuerdo con la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es un fallo que le hace mucho daño al inicio de la administración de Javier Milei. Este tribunal de segunda instancia hizo lugar a la acción de amparo que fue presentada por la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo, la CGT, al considerar que el Poder Ejecutivo no estaba facultado para legislar sobre normativas en materia laboral a través de este decreto de necesidad y urgencia. Es por eso que los jueces entendieron que no se presentaba ninguna de las excepciones admitidas para plantear la posibilidad de que el gobierno se atribuya la capacidad de legislar, habida cuenta de que el Congreso se encuentra actualmente en funcionamiento y el propio Poder Ejecutivo incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación de su decreto de necesidad. Al mismo tiempo, tampoco podían pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparecía debidamente justificada, por lo que no se han cumplido los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido. Esto fue lo que consignó el fallo. Para la Cámara Nacional de Apelaciones, toda persona en relación de dependencia se encuentra actualmente afectada por una vulnerabilidad dada su desigualdad negocial en este decreto, puesto que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria per se por sus derivaciones, se encuentran configuradas las circunstancias más objetivas como para considerar que los temas introducidos por su calidad estructural y su cantidad en este título cuarto del decreto en cuestión resulta de imprescindible debate específico y decisión por parte del Poder Legislativo. Esto fue lo que concluyó la Cámara de Justicia, por lo cual este mega decreto que fue presentado por el presidente a tan solo 7 días de haber arrancado su gobierno el pasado 17 de diciembre, entró en vigor tan solo el 29 de ese mismo mes, el 29 de diciembre. Ni siquiera le permitió a los trabajadores saber qué era lo que estaba pasando, cuál era la modificación, cómo los iba a prácticamente repercutir en sus ingresos laborales, en sus beneficios con sus empleadores, y por obvias razones, lo primero que hizo en este caso este sindicato fue lanzar una apelación a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ellos ya habían observado que no había ningún impedimento para que las dos cámaras del Congreso se reunieran y pudieran analizar precisamente este megadecreto del presidente y al mismo tiempo decir, bueno, este artículo no está beneficiando realmente a los trabajadores, vamos a eliminarlo, vamos a modificarlo, podemos realmente empezar a dialogar para saber qué es lo que conviene o no en este megadecreto. No simplemente aprobarlo y decir, ya está, acátelo y no me importa lo que opinen, que eso es prácticamente lo que pedía o lo que planeaba hacer el presidente Javier Milei. En este caso, el órgano legislativo se encontraba convocado en funciones y con facultades para examinar el contenido de las reformas propicias en este decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Gracias al propio Javier Milei, que exigió que el Congreso se pusiera a trabajar porque ellos se iban a ir de vacaciones por lo menos hasta principios del mes de marzo. El presidente dijo no, tienen que sacar su salario que van a recibir estos 2 meses, así que se van a una sesión extraordinaria todo el tiempo que sea necesario, pero no para revisar o analizar el decreto de necesidad de urgencia, no.
sino para intentar aprobar de forma inmediata. Si los legisladores tenían ganas de irse de vacaciones 2 meses, entonces el presidente dijo, bueno, voy a aprovechar, les voy a mandar mi mega ley ómnibus para que me aprueben todos los artículos que yo quiero modificar, incluso si ni siquiera se dan cuenta y nada más se llegan a votar, capaz y también les puedo quitar los grandes beneficios que tienen como grupo legislativo. Esto se podría decir que era lo que se planeaba, pero el Congreso dijo, a ver, ¿por qué nos quieres meter esta ley ómnibus de la noche a la mañana y que se te apruebe de forma inmediata? Los legisladores finalmente se pusieron a trabajar, analizaron toda la ley y fue cuando se dieron cuenta que de haberla aprobado sin siquiera leerla, iban a perder incluso sus facultades como Cámara Legislativa. Les iban a quitar el poder también a ellos. Esto iba a permitir al mismo tiempo que Javier Milei pudiera sacar todos los decretos que quisiera, todas las leyes que quisiera, al declarar prácticamente que el país se encontraba en extrema necesidad de urgencia. Así que, al decir que tenía problemas económicos, sobre todo, como dijo Milei en el momento en el que tomó protesta, es no hay plata. Y como no hay plata, el país está en crisis, estamos en estado de alerta, de emergencia, así que tenemos que sacar todos los decretos necesarios para poder retomar el rumbo del país. Afortunadamente los legisladores dijeron, bueno, vamos a revisar un poco a ver qué tiene esta ley que quiere que aprobemos, y fue cuando se dieron cuenta de que de haberla aprobado sin leerla, como están acostumbrados la mayoría de los legisladores, simple y sencillamente habrían perdido todo su poder en el Congreso. Por eso actualmente se encuentran revisando punto por punto, se podría decir, punto por punto la ley ómnibus para saber qué se tiene que modificar, qué se tiene que eliminar y qué cosas se le pueden agregar sobre todo a esta ley. Al mismo tiempo, esta Cámara Nacional de Apelaciones le va a permitir al Congreso que se reúnan nuevamente y ahora analicen este megadecreto. Eso es lo más importante. Antes de que incluso entrara en vigencia, se les había solicitado el pasado 27 de diciembre, antes de que entrara en vigencia, que tenían que revisar, que tenían que analizar de qué se trataba este decreto antes de que entrara en funciones. Al mismo tiempo, este fallo, que fue solicitado por los integrantes de la sala de la feria Mario Fera, Manuel Díaz Selva y Héctor Guisado, le va a permitir como tal, como precedente, la jueza de feria Liliana Rodríguez Fernández ya había declarado hace 6 días la invalidez de 6 artículos de este decreto que legislaba en materia laboral, a la espera de que el tribunal definiera la misma cuestión de fondo. Otro magistrado, Ernesto Kreplak, de hecho aceptó en la víspera un recurso de amparo para suspender otro artículo de este megadecreto, que derogaba la ley de tierras, la cual obstaculizaba la posesión de terrenos por parte de extranjeros. Este megadecreto de Javier Milei, entre varios asuntos, cuestiones, elimina varios controles de precios, habilita la privatización de empresas públicas, reforma todo el código aduanero para facilitar exportaciones, autoriza la cesión del paquete adicional total o parcial de la compañía Aerolíneas Argentinas e incluso desregula los servicios de internet satelital para permitir casualmente el ingreso de empresas como Starlink del multimillonario Elon Musk, que cuando ganó Javier Milei, lo primero que dijo Musk es: yo voy a Argentina, voy a llevar mi internet y aquí vamos a trabajar. Por supuesto, les ofrece prácticamente Argentina de forma libre, de forma gratuita, sin ningún problema. Este sindicato CGT ya había reclamado la inconstitucional del decreto la semana pasada, esto en el marco de la huelga general y la movilización a la cual convocaron en contra del mismo megadecreto y el proyecto de ley ómnibus. Esta iniciativa de más de 500 artículos que atribuye potestad legislativa al presidente Javier Milei y que sería tratado este mismo miércoles en la Cámara de Diputados. Esperemos por supuesto que el presidente Javier Milei acepte lo que ha señalado el tribunal argentino, sobre todo porque mientras todos estamos hablando del hecho de que este decretazo prácticamente ya tuvo sus primeras inconstitucionalidades por parte de los tribunales, por el otro lado, Javier Milei está haciendo recortes
al gasto por aproximadamente 25.500 millones de pesos. 758 contratos estatales fuera. El 40% se va a reducir de la flota de autos y choferes. Se dan de baja los teléfonos de la Secretaría. Si quieres un teléfono, págatelo tú. Si quieres internet, págatelo tú. También se van a anular contrataciones y se realizará esto en 2 etapas. Mientras todos estamos peleando este tema del megadecreto, el tema de la ley ómnibus, Javier Milei continúa recortando y estos 25.500 millones de pesos tenemos que ver para dónde planea moverlos el presidente de Argentina, Javier Milei. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.